Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí para continuar con el taller online de novela. Hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablaros de los diferentes tipos de narradores y ayudaros a seleccionar el que resulte más adecuado para vuestra historia. Así que si os parece, vemos ya el resumen del vídeo. Vamos a dividir este taller en 3 partes. En primer lugar, hablaremos del concepto de narrador y de la importancia de este. A continuación, incluiremos una descripción de los diferentes tipos de narradores. Y por último, os daremos unos consejos para ayudaros a escoger al mejor narrador para vuestra historia. Espero que os haya quedado claro y pasamos ya a la explicación. Comenzamos ya con la definición de narrador y su importancia. Como ya sabréis, se trata de aquel que cuenta o refiere lo sucedido o un hecho o una historia ficticios. ¿Por qué es tan importante el narrador? Principalmente porque dependiendo del tipo de narrador que utilicemos, la forma en que contaremos nuestra historia será totalmente diferente. No olvidemos que muchas veces es tan importante lo que contamos como la forma en que lo vamos a contar. A continuación, y para poder escoger con facilidad, hablaremos de los tipos de narradores. Vamos a clasificarlos de acuerdo a cómo observan la acción, organizándolos de la siguiente manera: los narradores objetivos, los narradores de punto de vista y algunos casos especiales de narradores. Empezaremos por los narradores objetivos. Se trata de aquellos que cuentan la historia sin implicarse de ninguna manera en ella. Principalmente tenemos 2 tipos. El narrador omnisciente. Se trata de aquel que lo sabe todo acerca de los personajes, la trama y la historia. Utiliza en todo momento la tercera persona. Un claro ejemplo sería el narrador del Señor de los Anillos. Este tipo de narrador tiene la ventaja de que da mucha libertad creativa para seleccionar lo que contamos, lo que sienten o piensan los personajes, etc. El segundo tipo sería el narrador observador. Es aquel que habla en tercera persona y de manera objetiva, pero sin internarse en los personajes ni hacer valoraciones. Imagina que el narrador está contando lo que ve únicamente a través de una cámara de cine. Por eso, el uso de la tercera persona será casi absoluto. Un ejemplo que me gusta mucho en este tipo de narrador y que es muy claro se da en After Dark, de Haruki Murakami, donde curiosamente narra algunas secuencias como si de una cámara se tratase. Incluso, en algunos momentos veremos cómo nos hace partícipes de esta visión, incluyéndonos en la observación a través del nosotros. Para que os hagáis una idea, la novela comienza así. Perfil de una gran ciudad. Captamos la imagen desde las alturas, a través de los ojos de una ave nocturna que vuela muy alto. Este tipo de narrador nos resultará muy útil si tenemos una visión de nuestra historia de estilo cinematográfico, donde imaginamos lo que sucede como en escenas de película. Sin embargo, hemos de recordar que no nos permite implicarnos en lo que piensan los personajes. Por ejemplo, si vuestro protagonista está enfadado, no podréis decir «está furioso». Podréis dejarlo ver, por ejemplo, haciendo que chille, patalee y dé un puñetazo a la pared, pero dependerá del lector interpretarlo de esta manera. A continuación, vamos a ver los narradores de punto de vista. El primero del que me gustaría hablaros es el narrador invisible. Se trata de una narración en tercera persona, donde se puede hablar tanto de lo que se ve como de cosas que no se ven, como sentimientos o pensamientos. Sin embargo, solo puede hablarse de lo que ve, piensa o siente uno de los personajes. Este es el tipo de narrador que yo he utilizado en mi novela El Gen, las ruinas de Majerit, donde cada capítulo se desarrolla desde la vivencia de un personaje de la novela. Este tipo de narrador también es aconsejable para escribir relatos cortos. A continuación, vamos a ver al narrador protagonista. Este narra los hechos de la historia a través de su propia visión. Digamos que sería similar a la redacción de un diario. Un buen ejemplo sería el narrador del Guardián entre el Centeno, de Salinger. Este narrador resulta fácil de utilizar si estáis empezando a escribir narrativa. Además, es aconsejable también si, por ejemplo, estáis preparando un relato para que sea leído en voz alta, ya que resultará fácil de seguir por los espectadores. También será útil para la lectura en voz alta el narrador testigo, un personaje que presencia los hechos, pero que no es el protagonista de la historia. Lo original de este narrador reside en la posibilidad de ver el punto de vista de un personaje que no es el más relevante de la historia, sino un secundario. El ejemplo típico siempre es el Dr. Watson, de las aventuras de Sherlock Holmes. Hasta aquí tendríamos los narradores más típicos. Sin embargo, he considerado interesante incluir algunos casos especiales de narradores. Estos son los siguientes. En primer lugar, la narración coral. Se trata de alternar a diferentes narradores con sus distintos puntos de vista. Para hacerlo, sería necesario hacer una selección de diferentes personajes y dar voz a uno de ellos en cada escena o capítulo. El narrador epistolar. La historia se cuenta a través del intercambio de correspondencia. Y en cuanto al narrador en segunda persona, hemos de decir que la segunda persona puede ser empleada en el caso de que se desee uno dirigir al lector y hacerlo partícipe de la historia.
no es muy común encontrar una historia muy larga narrada en segunda persona. La excepción podrían ser las novelas interactivas al estilo de Elige tu aventura, donde el narrador se dirige al lector como protagonista y es este quien decide en ciertos momentos qué hacer y es dirigido a una página u otra del libro. Hasta aquí los principales tipos de narradores. A continuación, quiero daros algunos consejos para escoger al narrador de vuestra historia. Como ya hemos dicho antes, es muy importante la elección del narrador, ya que cambiará muchísimo la visión de las acciones que vamos a contar. Es importante lo que se cuenta y también cómo se cuenta. Por eso, a la hora de escoger al narrador, ten en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, tu experiencia. Si no has escrito nunca o te consideras poco experimentado en tu técnica, es mejor que escojas estilos que te permitan trabajar con facilidad. Será más sencillo hacerlo si optas por un narrador protagonista o por un narrador omnisciente. Sin embargo, si quieres plantearte un reto y te sientes cómodo experimentando, puedes trabajar con otros tipos de narradores. En segundo lugar, ten en cuenta el número de personajes que va a tener tu novela y la visión que tienes de ellos. Por ejemplo, si tienes varios protagonistas, será más sencillo que trabajes con un narrador de tercera persona o que experimentes con una narración coral. Otro punto a tener en cuenta son las ideas que deseas transmitir en tu narración. Por ejemplo, es posible que desees que cada personaje encarne una característica determinada y podrás tener muchas maneras diferentes de transmitir esto. O es posible que tu deseo no sea tanto afianzar una idea en tu lector como dejar que éste juzgue los hechos por sí mismo. En este último caso, deberías tener en cuenta dejarle más espacio para pensar, sin integrar en tu historia sus pensamientos, sensaciones o reflexiones, y emplear un narrador observador. Por último, piensa en la finalidad de tu escrito. Como decíamos antes, no es lo mismo que desees leer un relato en voz alta, para lo que, por ejemplo, suele funcionar bastante bien utilizar la primera persona o centrar la narración en un solo personaje, que crear una novela con muy diversos puntos de vista. En cualquier caso, recuerda que además siempre puedes experimentar y combinar diferentes tipos de narradores y ver cómo funciona tu historia alternándolos. Y esto es todo por hoy. Espero que esta explicación os haya resultado útil a la hora de seleccionar el narrador que se adecue más a vuestra historia. Y bueno, como siempre, os doy las gracias por verme, os animo a que me sigáis por aquí en el canal y en las redes sociales y espero veros a todos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!